La idolatría y algunos errores garrafales es un tema de base sumamente complejo y quizás un poquito abstracto de entender, porque la mayoría de veces, si nosotros escogemos el ejemplo del Antiguo Testamento del libro de Éxodo, capítulo 20, ya en lo general hemos escuchado muchísimas personas hablar sobre el tema de la idolatría y otras cosas en línea, donde la mayoría de personas que a veces escuchamos dicen que la idolatría tiene que ver directamente con la Iglesia Católica, con las imágenes y con las estatuas que están dentro de los templos católicos. Y de una manera relativa hemos escuchado muchas cosas donde se alega en la interpretación objetiva sobre este texto sagrado de la palabra de Dios. Ahora bien, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, del verso 1 al 4, todo lo que nos dice ahí el Señor hace referencia al decálogo, al primer mandamiento de la ley de Dios. De eso es que está hablando el Señor. Y el Señor nos da alguna pista como prevención para que no terminemos cayendo en el pecado de la idolatría. Y uno de los puntos que aparecen ahí, en uno de los versos, es lo siguiente: no tendrás otros dioses fuera de mí. Palabra de Dios. Aquí nosotros nos podríamos hacer varias preguntas, reflexionar en profundidad sobre las culturas, sobre nuestros ancestros, nuestros antepasados, que construían imágenes, objetos como águilas, se postraban, adoraban estas imágenes, creían de una manera quizás hipotéticamente hablando, consciente e inconsciente, porque no estábamos ahí, presente, ellos le ponían los mismos atributos de Dios o los poderes divinos de Dios a estas imágenes que construían, se postraban y la adoraban. Esto también se le conoce como un pecado de ignorancia, que ya el Señor también en el Antiguo Testamento nos ha hablado a través del profeta Osea: mi pueblo perece por falta de conocimiento. A esto es que apunta este lamento de Dios. Dios ve que la ignorancia lo ofende, pero no es un pecado tal como una persona que esté consciente y realmente vaya en busca de brujos, adivinos, lectores de baraja, lectores de tazas que están por toda parte, astrología con todas sus relaciones, cartas astrales, horóscopo. Todo esto es una pseudociencia. Ir en pos de estas cosas para ser asistido con las ayudas que muchas veces escuchamos gente que dicen: hermano, hermana, hay que ayudarse. Asimismo también lo dice Dios, que uno tiene que darse esa ayuda para que Dios lo ayude a uno. Todo esto es falso. Todo esto es un invento, un falso testimonio que muchos, de una manera consciente o consciente, en diferentes culturas, han idealizado estas cosas. Todo esto está incorrecto. Y por otro lado, la idolatría simplemente es todo lo que está relacionado al pecado. Fornicación, idolatría. Robo, idolatría. Injusticia cometida contra los pobres y los indefensos, idolatría. Falso testimonio, idolatría. Dañar la buena fama que gozan algunas personas, inventándonos calumnias, falso testimonio en línea, idolatría. Todo pecado es un acto de idolatría. Matar a una persona es idolatría. Engañar a una persona es idolatría. Esto es a lo que hace referencia el decálogo en materia del primer mandamiento de la ley de Dios: no tendrás otros dioses fuera de mí. El Señor, cuando dice: yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó de Egipto, del país de la esclavitud, Dios simplemente lo que está dando no es una confirmación que estamos llamados a ser personas gratas delante de Él, que bajo ninguna circunstancia nosotros deberíamos de cometer actos de idolatría. Buscar otras divinidades fuera de Dios, no, eso es un pecado grave. Y esto finalmente lo vemos también en el contexto del momento cuando Moisés subió a la montaña a orar,
a dialogar con Dios para darle un mensaje a su pueblo que estaba ahí afuera. Y sin embargo nosotros sabemos que todo este pueblo, simplemente por el hecho de que Moisés duró un poco más de tiempo de lo normal, ellos cayeron en el espíritu de la impaciencia. Y Aarón terminó construyéndole un becerro a todo ello, en el cual la palabra de Dios lo pone por manifiesto. Esto no es nada nuevo, está en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y ellos se postraron y adoraron este becerro de oro como una divinidad, como si fuera Dios. Le atribuyeron los mismos poderes divinos que están en Dios, lo cual es un error. Y esto realmente ofendió gravemente a Dios, y Moisés se sintió muy molesto con esta acción de los israelitas. Esto es lo que en verdad es el pecado de la idolatría. Y por otra parte, los errores garrafales de algunas personas, que no lo podemos juzgar ni condenar, porque esto es un mensaje abierto, universal, de mucha solidaridad, de mucho respeto, donde queremos impartir las correcciones, las instrucciones que el Señor nos da para disipar dudas, confusiones y malas interpretaciones que no están guiadas desde la buena hermenéutica en los textos sagrados de la Biblia, en las manifestaciones de Dios, los oráculos de Yahvé. Decir que la Iglesia Católica guarda en su seno una idolatría permanente, como son las estatuas, las imágenes que proyectan a la Madre de Cristo y otras imágenes, todo esto está totalmente fuera de contexto. La Iglesia Católica lo que ha hecho es que le ha dado aprobaciones a estas imágenes, porque ha considerado que todos ellos, tanto la Virgen María como los santos, adoraron a la única divinidad trina, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por lo tanto, decir que la Iglesia Católica es idólatra porque se postra delante de una imagen y la adora, todo esto está fuera de contexto. Esto solamente lo puede decir una gente que está mal de su cabeza, porque aún un creyente católico teniendo problemas psicológicos que están mal de su mente, aún así no llegaría a cometer un hecho de esta naturaleza. María no es una diosa, María simplemente es la Madre de Cristo. Aquí el único Dios que nosotros adoramos, como lo adoró María, que adoró a nuestro Señor Jesucristo, lo amó como su madre, se llama Dios, la única divinidad que nosotros deberíamos de adorar y de comprender. Y en este punto de conclusión, también hay cosas que son buenas que Dios nos ha dado, como es nuestra sexualidad. Y sin embargo, la misma sexualidad, que es algo bueno, se puede convertir en un hecho de fornicación, de idolatría. Porque esto también lo hicieron nuestros antiguos, que honraron y adoraron los cananeos, todo lo relacionado a la prostitución, a la sexualidad, como una idolatría. Y las personas que han estudiado un poquito sobre culturas, sobre setas antiguas, saben que lo que estamos hablando tiene aciertos. Estas no son palabras que las estamos idealizando desde la espontaneidad para rellenar parte de este video, para complementar la parte final. No, nosotros no somos capaces de eso. Y todas esas cosas nosotros deberíamos de reflexionarlas y estar bien instruidos antes de afirmar algo que está totalmente fuera de contexto y que es una falta de respeto a la Iglesia Católica decir tales cosas. Y por último, también nosotros aquí no podemos hacer una pregunta como base de conclusión. ¿Qué era lo que descansaba en el arca del Señor? Pues ahí descansaba en el arca del Señor 2 querubines que con sus alas cubrían toda el arca. Y también la parte de este símbolo nosotros queda claro. Estos significan los espíritus de Dios que están presentes allá en el reino de los cielos, que adoran y alaban al Señor por toda una eternidad. Esto no era idolatría, estos 2 querubines puestos ahí. Decir que esto representaba una idolatría, también estaríamos diciéndole a la iglesia que es idólatra, porque en algunas de las iglesias, en sus vitrales o en la parte dentro de la iglesia, nosotros vamos a ver ángeles que representan a los espíritus fieles a Dios, que así se han guardado por toda una eternidad, que alaban y adoran al Señor. Estas son las interpretaciones correspondientes a lo que es el culto divino, la adoración a Dios. La veneración que la iglesia le da a los santos no tiene que ver nada con el culto divino que a Dios se le ofrece. Son cosas distintas, no se pueden mezclar. Nosotros no podemos usar un juego de palabras sacando
fuera de contexto lo que estamos diciendo, porque personas cultas e inteligentes, ¿qué es lo que van a hacer? Reírse de nosotros. Y más si conocen un poco sobre culturas, sobre las setas antiguas y un poco de historia de religión, queda claro que de esto es que se trata la idolatría. Que Dios sea bendito y que Dios nos dé la gracia de conocer que todo pecado, como hicimos mención, fornicación, robo, mentira, odio, rivalidad, todo esto es lo que es en verdad la idolatría en la misma presencia de Dios.